Bendiciones familia, shalom, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Sean todos muy bienvenidos una vez más al estudio de la bendita y preciosa Torá de nuestro Padre Eterno. Familia, damos gracias al Padre porque en esta semana vamos a estudiar dos parashot. La parashá número 43, que se titula Matot, y la parashá número 43, que se titula Masei. La parashá Matot comienza en el libro de Números, Bemidbar, capítulo 30, verso 2, hasta el capítulo 32, verso 42. Y la parashá Masei en el capítulo 33 de Números, Bemidbar, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Baruch Hashem, vamos a comenzar en esta semana con nuestro estudio. También tenemos el estudio de la Haftará en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3. También los estudios del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 42. Esto corresponde a la parashá Matot. Matot significa tribus. Tenemos también la lectura adicional del libro del Brit Hadashah en Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Vamos a estudiar dos aliyah, la primera y la segunda aliyah. Baruch Hashem, damos gracias al Padre. Rey eterno, Padre celestial y glorioso, bendito Rey, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Pedimos tu bendición para poder estudiar tu bendita y preciosa Torá. Padre, te pedimos que nos puedas conceder sabiduría, conocimiento, entendimiento de tu Torá y aún el discernimiento. Pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua, que nos puedas conceder también la oportunidad de enseñar, de llevar el evangelio completo de nuestro don Yeshua Mashiach a los cuatro rincones de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bendito el Padre, Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Amén. Baruch Hashem. Familia, primera aliyah, capítulo 30, verso 2 hasta el 17 y hasta el verso 16 en la versión castellana. Damos lectura en el capítulo 30, verso 2 al 3, en el libro de Números, Bemidbar, Baruch Hashem. Dice la escritura: Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: esto es lo que ha ordenado Adonai Yuhevahei. Si un hombre hace un voto a Yuhevahei o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Bendito el Padre. Familia, aunque la conversación estaba teniendo lugar con los líderes tribales, esta directriz aplica a todo hombre. La función de los líderes, por ejemplo, de tribus, era auxiliar a Moshe en guiar al pueblo. En este caso específico, estos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Adonai diseñó para su pueblo un trabajo en equipo, es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino de nuestro Padre eterno, Yud Hei Vav Hei. Rab Shaul nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, verso 14, bendito el Padre, pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. O sea, familia, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo, somos miembros, del cuerpo del Mashiach, de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Segundo, que los líderes tienen la autoridad dada por Adonai para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo. La integridad debe ser la cualidad
indiscutible de cualquier líder u hombre de Torá. Una de las aristas, por ejemplo, de la integridad es ser fiel al compromiso. Y nosotros debemos ser fieles a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. Por ejemplo, el faltar a un compromiso, habla mucho de la responsabilidad de ese líder, de un líder. Pues lo primero que muestra con esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad. Ya nadie le cree en su palabra, por ejemplo, credibilidad en su palabra. Se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado. Un verdadero israelita no hay trampa, familia. Un verdadero israelita no tiene engaño en su corazón. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan 1:47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahí lo tiene, Yeshua mismo lo dijo, hablando sobre Natanael. E Isaías capítulo 53, verso 9, dice la escritura: y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Baruch Hashem. También Salmos 32:2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Elohim no le imputa iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea nuestro Padre celestial y glorioso. No se debe hacer votos a Elohim jurando falsamente. Levítico Baikra 19:12 dice: no juréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohim, de tu Dios. Yo, Yuhedahei. También Devarim Deuteronomio 23:21 dice: cuando hagas algún voto a Yuhedahei tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yuhedahei tu Elohim lo demandará de ti y te será por pecado. Dice nuestro Adón Yeshua acerca de los juramentos en el Evangelio de Mateo 5:33, dice: oísteis además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre celestial y glorioso. Capítulo 30, verso 4 al 6, dice la escritura en el libro de Números: si una mujer hace un voto a Yahvé o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, y su padre se entera que su voto u obligación autoimpuesta y no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta permanecerá. Pero si su padre se lo prohíbe cuando lo averigüe, ninguno de sus votos y obligaciones autoimpuestas permanecerá, y Adonai la perdonará, siendo que su padre se lo prohibió. En el caso de la mujer, por ejemplo, es diferente, puesto que la mujer siempre está bajo autoridad, ya sea bajo la autoridad de su padre o bajo la autoridad de su esposo. Por ejemplo, estos pasajes hablan de aquella mujer que está aún bajo la autoridad de su padre, es decir, que no se ha casado. En este caso, el padre tiene la autoridad de consentir o anular el voto hecho por ella, o sea, por la hija. Baruch Hashem. Capítulo 30, versos 7 al 9, en el libro de Números, Bemidbar, dice la escritura: si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está aún vigente y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en que lo averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. Pero si su esposo se lo prohíbe, el día que se entera de ello, él con eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó, y Yuhedahei la perdonará. Bendito el Padre. Este es el caso, por ejemplo, de la mujer casada. Aquí vemos la responsabilidad que tiene el marido sobre su mujer. Vemos claramente que la vida espiritual de la mujer depende
de un gran porcentaje ¿de quién? De su esposo, de su marido, puesto que éste ejerce sobre ella autoridad social y espiritual. Por eso es muy importante que el hombre tenga sujeción y obediencia al Eterno. Ser testimonio para su esposa, ser testimonio para sus hijos. Rab Shaul dijo en Efesios 5, 25 al 28, esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Escuchó bien? De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Bendito sea nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos enseña el Eterno acá? Lo que nos enseña el Padre, que la misma manera que Yeshua santificó a la congregación, nosotros los esposos santifican a su esposa. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y esa es una de las, bendito el Rey, es una de las razones por las cuales los esposos bendicen a sus esposas en Shabbat. Por eso hacemos la bendición cada Shabbat, cada viernes a la tarde al caer el sol, bendecimos a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque el Padre nos da la autoridad de hacerlo, de bendecir sus vidas. Y Baruch Hashem, ¿cuánto en este tiempo están bendiciendo a sus esposas? ¿Estás amando a tu esposa? ¿Estás enojado con tu esposa? ¿Cómo está tu vida espiritual en este tiempo con el Eterno? Depende mucho tu vida espiritual con el Eterno de cómo camina tu esposa. Depende mucho de usted, amado hermano. Usted es el que tiene que direccionar a través de su testimonio, de su sujeción al Eterno. Usted pide sujeción de su esposa hacia usted, primero obedezca los mandamientos del Padre. Camine por ella. Ame a su esposa. Ame. Es su esposa, es su cuerpo. Son uno los dos. Baruch Hashem. Capítulo 30, verso 15 al 16, dice la Escritura, si su esposo no ofrece objeción desde ese día hasta el siguiente, habrá mantenido todos los votos de ella o las obligaciones que ella haya asumido, él las habrá mantenido al no ofrecer objeción el día en que lo averiguó, pero si él las anula después del día en que lo averigua, él llevará la culpa de ella. Bendito el Padre. Estos versículos nos hablan de que el esposo tiene exactamente un día a partir del momento que conoció el voto o compromiso de su esposa. Para asimilarlo, pensar y decir qué camino tomar. Si después de este tiempo decide anularlo, las consecuencias de violar el voto caerán sobre él. Esto es una muestra de la responsabilidad que los esposos tienen en su familia. Ellos tienen la bendición de ser los líderes de su hogar, pero al mismo tiempo es su mayor responsabilidad. Baruch Hashem. Y todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Yeshua nos enseña y nos dice en el Evangelio de Lucas 12, 48, porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Bendito sea nuestro Padre Celestial y glorioso. Cuide a su familia, ame a su esposa, ame a sus hijos, encamínelos, varón, sea ejemplo, testimonio de su familia. Bendito el Rey. Segunda Aliá, capítulo 31, verso 1 al 12, del libro de Números, Bemidbar, capítulo 31, verso 3, dice la Escritura, Moshe le habló al pueblo y dijo que se escojan algunos hombres de entre ustedes para una compañía
y que caigan sobre Midian para infligir la venganza de Yuhebajei sobre Midian. Una de las responsabilidades que tiene el pueblo del Eterno es de ser instrumento a través de la cual él ejecute juicio. Por ejemplo, aquí vemos que lo que ellos llevarían a cabo era la venganza misma del Eterno. Y Rab Shaul nos dice en Romanos 12:19, nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Yuhebajei, de Elohim, porque en el Tanakh está escrito y dice Yahvé, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. ¿De quién es la venganza? Es del Eterno. ¿Dónde tenemos que dejarlo todo? En sus manos. Él es el que hace justicia. Bendito el Padre. Capítulo 31, verso 6 del libro de Números. Bemidbar, Moshe los despachó en la compañía 1000 de cada tribu, con Pinjas, hijos de Eleazar, sirviendo como sacerdote en la compañía, equipado con los utensilios sagrados y las trompetas para emitir los toques. Aquí se nos muestra una verdad incuestionable, familia, y es el hecho de que toda guerra tiene trasfondo espiritual. Es decir, la guerra que los hijos de Israel llevarían a cabo no era un asunto de quitarse un enemigo del medio, sino que era un asunto de connotaciones espirituales. Y es por eso que Moshe escogió al hijo del Cohen Gadol, sumo sacerdote, quien había hecho que la plaga cesara al matar a los implicados en la inmoralidad que ellos habían cometido, y lo envió con un ejército y con los utensilios sagrados. Algunos, por ejemplo, afirman que estos eran el arca, la diadema del Cohen Gadol y su pectoral. Lo cierto es que se estaban preparando para un enfrentamiento en las esferas espirituales. Por ejemplo, las trompetas tienen una función especial y es alertar al pueblo de las situaciones, cualquiera sea esta situación. Rab Shaul, por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 14:8, 1 Corintios 14:8, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Esto nos enseña dos cosas, familia. Primero, que debemos emitir un sonido auténtico conforme a la Torá, de forma tal que los que nos escuchan, puedan entender que el mensaje que nosotros les transmitimos es de parte del Eterno, es de parte de Adonai. Tus palabras, lo que predicamos, lo que enseñamos, tiene que tener sabor. Segundo, es bien importante estar apercibido de las señales que se nos están enviando, siendo responsable al responder a ellas de una manera correcta y adecuada. Bendito sea el Eterno. La Escritura nos dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 2:9, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre en su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el chofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del chofar no se da por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido del chofar, pero no se dio por advertido. Su sangre caerá sobre él. Pero si él hubiera dado por advertido, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca el chofar, de modo que el pueblo no queda advertido, si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, a este se lo llevan por causa de su pecado. Pero yo derramaré su sangre de mano del centinela. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo le digo al impío, impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre
de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Qué gran enseñanza nos deja el Padre, el Eterno, a través de esta lectura del libro, bendito nuestro Padre, del libro del profeta Ezequiel. Qué gran enseñanza, familia. Debemos hablar en el tiempo justo y correcto que el Padre nos dice. Nos deja enseñanza de ser su centinela, de ser ese chofar, de predicar el evangelio completo, de llevar el mensaje del retorno a la Torá. Amado hermano, amada hermana, yo te aliento en este día a que puedas ser ese centinela, a que puedas ser ese ejemplo. Varón, sacerdote, padre de familia, levántate, restáurate, vuélvete al Eterno con todo tu corazón en este tiempo. No es tiempo de jugar al evangelio completo, no es tiempo de, antes decíamos en el otro campamento, no es tiempo de jugar al evangelio, de llevar una Biblia bajo el brazo, no. Es tiempo de retorno, de Shuvá, es tiempo de cambio. Debemos ser puros, honestos, sinceros, íntegros, santos, kadosh a nuestro Padre eterno. Damos gracias al Rey. Padre celestial y glorioso, bendito Rey, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por enseñarnos, gracias por exhortarnos, gracias por encaminar nuestros pasos hacia la obediencia de tu santidad. Rey eterno, te pedimos en este tiempo que nos ayudes a caminar en obediencia todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vechayeh olam natan betuheinu, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem, familia, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Sean todos muy bendecidos. Shalom y bendiciones. Desde la ciudad de Mar del Plata, quien les habla y les relata esta para allá, su hermano en el Mashiach Yeshua, el pastor Aarón Javier Carmagniola. Shalom y bendiciones.